Quiero que me acompañen en una oración al Señor para encomendar la predicación de su palabra. Padre, tal como acabamos de cantar, queremos rogar que tú nos hables por medio de tu palabra, que trates con nuestro corazón según el poder de tu Espíritu y que nos ayudes, Señor, a obedecerte, a seguir fieles, Señor, tu palabra, porque ella es verdad, que ella es buena, Señor, para nosotros y sobre todo porque da la gloria a tu nombre, que tú lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, esta mañana comenzamos una nueva serie, la serie del libro de Esther. Es un libro cautivador. Yo creo que todos los creyentes han leído alguna vez el libro de Esther. Y aun cuando la historia narrada en el libro de Esther ocurrió unos 480 años antes de Cristo, realmente está dibujando de una manera muy clara la misma situación que se vive hoy día, 2500 años después. Porque las cosas no han cambiado mucho. El corazón del ser humano sigue siendo el mismo y por lo tanto es muy actual lo que vamos a estar estudiando de este libro. Habla de las debilidades de los gobiernos humanos, del ocaso de los imperios, de las crisis matrimoniales, de las luchas de poderes y sobre todo de la aparente ausencia de Dios en el mundo. En un mundo tan secularizado como en el que estamos viviendo hoy día. Por allí en el año 1961 se hizo el primer viaje espacial. Fue un cosmonauta que se llamaba Yuri Gagarin. Fue muy sonado en aquel momento porque era un viaje espectacular, ¿no? La primera vez que el hombre salía al espacio. Cuando llegó este hombre de su viaje, lo entrevistaron y una de sus frases fue la siguiente: "No he visto a Dios ahí arriba". Bueno, realmente él no dijo esas palabras, no se le atribuyeron a él, pero fueron palabras del presidente de la Unión Soviética de entonces. Dijo esto, ¿no? No he visto a Dios allí arriba. Y vivimos en un mundo que tiene como eslogan esa frase: no he visto a Dios ahí arriba, o sea que puedo vivir la vida como bien quiera. Vivimos en un mundo que no mira a Dios, que no quiere por lo tanto obedecerle. Nadie reconoce los principios del Señor, nadie estudia ni obedece sus mandamientos. Dios no tiene cabida en esta sociedad. Un mundo que quiere vivir en una fiesta permanente, consumiendo, ostentando, presumiendo de poder, tendiendo trampas a los que se ponen delante de sus propósitos, dictando normas para legalizar el pecado y la inmoralidad, imponiendo ideologías que Dios aborrece, y piensan que como ellos han quitado a Dios de en medio, entonces Dios ha desaparecido de la historia. Unos pocos meses después del viaje de Yuri Gagarin, también viajó otro hombre, John Glenn. Y cuando lo entrevistaron a su regreso, después de un viaje un poco accidentado, casi que no puede volver porque hubo problemas en la nave espacial, él dijo lo siguiente: el orden y la belleza que he visto allí arriba es una gran evidencia de que Dios existe. Ahí están las dos perspectivas de la vida, ¿no? Dios no lo veo por ninguna parte, o hay tantas evidencias de la existencia de Dios que es absolutamente imposible negarla. Así que sí, hermanos, aunque sea invisible para el mundo, Dios está presente en la historia. Está orquestando todas las circunstancias para guardar a su pueblo, por encima de gobiernos, por encima de ideologías, por encima de leyes, de individuos que aborrecen y que son enemigos de Dios. Ellos están haciendo exactamente lo que Dios se ha propuesto hacer en la historia. Es una ironía, ¿verdad? Se han olvidado de Dios, no quieren para nada acordarse del Señor, pero están haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga en la historia. Es una verdad, una tremenda verdad que trae mucho consuelo y aliento al corazón del creyente. No lo olvidemos, hermanos, Dios está presente en la historia y está trabajando para conducir a su iglesia hasta la patria celestial.
En Esther nos encontramos con varias dificultades. Cuando les dije hace un rato que todos hemos leído alguna vez la historia de Esther, pero probablemente muchos lo hayan leído como si fuese una historia bonita, ¿verdad? Con un final feliz. Casi pareciera un cuento. Pero no es un cuento. Es una historia real con personajes históricos que existieron y habla de Dios constantemente. Quizás la dificultad que encontramos cuando leemos es que no se menciona explícitamente a Dios. No se habla de Él de manera explícita. Él no habla a su pueblo. No se menciona la ley de Dios. No se menciona la historia del pueblo de Dios. No hay culto a Dios. No hay milagros extraordinarios. No hay señales milagrosas de parte del Señor. No hay profecía. Parece que Dios está ausente de esa historia. Y por esa razón podemos formularnos una pregunta. ¿Cómo contribuye este libro a entender a Dios y a crecer en santidad? ¿Cómo encaja este libro en la historia de la redención? Responder a estas preguntas son el reto que asumimos al comenzar a estudiar este libro de Esther. Quisiera proponer una tesis como punto de partida. Esa es esta afirmación. El Dios invisible sigue actuando. Y vamos a intentar demostrar esta tesis a través del estudio expositivo de todo el libro de Esther. Hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 1 y parte del 2. Así que quiero invitarlos porque ya leímos la primera parte, el capítulo 1, en la lectura congregacional. Espero que haya quedado fresca la historia allí en sus mentes. Y vamos a acercarnos ahora al capítulo 2 para leer los versículos 1 al 18. Si quieren seguirme ahí en sus Biblias. La palabra dice lo siguiente. Recuerden dónde quedamos, ¿no? Quedamos en que hubo un gran banquete, hubo un enfado del rey, luego hubo un segundo banquete, y quedamos allí en que la reina desobedeció al rey. Y quedamos en ese punto. Dice entonces el capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre es Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con las doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres,
Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso su corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Vamos a leer hasta allí. En el texto de hoy vemos al menos tres movimientos, tres etapas. Por un lado, una gran fiesta que termina, como dije hace un momento, con un enorme enfado del rey cuando la reina le desobedece. Eso produce una especie de crisis de Estado que es resuelta por medio de un decreto real, decreto que firmó el rey, que fue propuesto por aquel sabio. Pero la tensión causada no es solucionada con el decreto, sino con el nombramiento y coronación de una nueva reina. Y cuando esto sucede, se celebra un nuevo banquete. Este segundo banquete no termina mal, ¿verdad? Termina bien. El primero acabó muy mal. Vamos a referirnos a ese primer banquete. Los primeros 8 versículos que encontramos en el capítulo 1 nos presenta el escenario en el que comienza esta historia. El protagonista es el rey Asuero. En la historia también se le conoce como Jerjes. Es el hijo de Darío I y nieto de Ciro el Grande, aquellos que establecieron el gran imperio persa, un poderoso imperio que existió en aquella época. Recuerden que estos nombres, tanto Darío como Ciro, fueron mencionados también en el libro de Daniel y en el libro de Esdras, porque estos permitieron el regreso de los hebreos después de haber pasado 70 años exiliados en Babilonia. Así que ellos adoptaron una política diferente a la que tuvo Nabucodonosor y permitió que aquellas personas de Judá regresaran a su tierra y se establecieran allí, recuperaran sus tradiciones, siguieran su religión, y básicamente esa fue como la estrategia, que el pueblo estuviese contento. Sin embargo, pues ellos seguían mandando, seguían cobrando sus impuestos y seguían haciendo sus propias leyes e imponiéndolas a sus pueblos conquistados. Asuero asume el poder más o menos en el año 486 a.C. Es decir, ya habían pasado 50 años desde aquel edicto de Ciro de que el pueblo podía volver a Israel. No sabemos por qué razón Mardoqueo, Esther y todos los judíos que vivían en Susa no regresaron a Jerusalén. Muy probablemente haya sido por el hecho de que hayan nacido siendo exiliados, que no hayan conocido Jerusalén y pues hayan hecho su vida tal como lo profetizó Jeremías, ¿no? Cuando ordenó que el pueblo cultivara la tierra, tuviese familia y se estableciera allí en Babilonia, en el imperio anterior al imperio persa. Lo que nos dice el versículo 1, si nos acercamos allí a la palabra, dice que Asuero reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Prácticamente era todo el mundo conocido, desde la India hasta Etiopía, es decir, un enorme territorio con muchísima población. Este hombre tenía toda autoridad, una autoridad absoluta. No tenía que rendirle cuentas a nadie. Y la capital de ese imperio era Susa, al menos la capital durante el invierno, que era donde iba a pasar el rey ese tiempo. Era una ciudad muy importante del Oriente Antiguo, que estaba situada en Irán, en el Irán de hoy,
al suroeste. Allí tenía su palacio, es un palacio real, descrito aquí en los primeros versículos del libro, donde nos habla de la esplendidez de ese palacio, ¿no? De sus jardines, de todo el oro y todo el lujo que tenían estos palacios. En el año tercero, dice la historia, en el año tercero del rey, Asuero ofreció un gran banquete, un tremendo banquete. Heródoto, que es un historiador griego, cuenta que el rey estaba celebrando las primeras victorias que obtuvo siendo rey, que fueron contra algunos sublevados que hubo en la propia Babilonia y también en Egipto. Él apabulló esos focos, digamos así, de desobediencia. Y estaba muy alegre el rey por haber ganado esas victorias, así que hizo ese banquete de 6 meses. Estaba, como dicen algunos, mostrando músculo. Aquí estoy yo gobernando este imperio, aquí estoy gobernando la tierra, porque todo el mundo conocido pertenecía en ese momento al imperio persa. También, durante esa época, históricamente, hubo un gran concilio de todos los gobernadores para planificar la próxima aventura militar de los persas. Querían invadir Grecia, querían conquistar allí Atenas y de esa manera vengar una derrota sufrida por Darío, el padre de Asuero, en una famosa batalla que hubo en la historia que se llamó la batalla de Maratón. ¿Sí? Hoy se está celebrando una maratón aquí en Barcelona. Pues el nombre de esa carrera viene de esa guerra, de esa batalla que hubo en aquel entonces. Se cuenta, según la historia, que un soldado griego que presenció la victoria de los griegos sobre los persas corrió durante 40 kilómetros muy rápidamente para contar a los griegos que estaban en Atenas que habían ganado a los persas. Pero cuando llegó a Atenas, apenas alcanzó a contar la buena noticia y cayó desplomado muerto, porque la carrera había sido tremenda. Esa es la historia de Maratón, ¿no? Cuando escuchamos la palabra esta nos acordaremos de esta historia. Pues bien, el gobernante de aquella época era Darío. Darío perdió la batalla contra los griegos. Así que su hijo Asuero estaba planificando una nueva incursión contra los griegos para intentar vengar la derrota de su padre. Fue, según nos narra la Biblia, una fiesta extravagante que duró nada menos ni nada más que 6 meses. ¿Se imaginan una fiesta de 6 meses? Sus invitados eran la élite política del imperio. Era prácticamente como el grupo G8 reunido hoy día, pero multiplicado muchísimas veces, ¿no? Los grandes gobernantes del mundo reunidos allí en Susa, celebrando y también planificando una nueva guerra. Fueron 180 días presumiendo de poder, de riquezas, de comilonas, de mucha bebida. Él quería mostrarles, como dice el versículo 4, dice, para mostrarles las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Esta descripción de la fiesta que celebró Asuero nos recuerda otros momentos de la historia. Por ejemplo, nos recuerda a Nabucodonosor, paseándose por su jardín, al ver la esplendidez de su palacio, hablando consigo mismo, dice estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Él no había terminado de pronunciar esas palabras y el Señor le dice, tu reino ha sido cortado hoy. Y ese mismo día se convirtió como en una bestia. Estuvo 7 años comiendo hierba, recibiendo el rocío del cielo, apartado del pueblo, y había perdido todo el poder de aquel imperio babilónico. Unos cuantos años después, su nieto, Balsasar, también hace una fiesta, una tremenda fiesta. Invita también a mucha gente. Y en medio de la fiesta ve una mano escribiendo unas ciertas palabras en la pared. Cuando ve esa mano escribiendo, dice el texto bíblico que las rodillas comenzaron a temblarle. Y luego Daniel le descifra qué es lo que decía esas palabras. Básicamente lo mismo que le dijo a Nabucodonosor.
tu reino es cortado, ha sido puesta en la balanza y ha sido hallado falto. Esa misma noche muere Belsasar. También esta historia nos recuerda otro momento, la tentación de Jesús, allí en Lucas el capítulo 4. El diablo le dice al Señor, a ti te daré toda esta potestad, y le estaba mostrando todos los reinos de la tierra, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Qué mentiroso el diablo, ¿no? Es el padre de mentira y siempre anda diciendo mentiras. Esos reinos no le pertenecen al diablo. Toda la tierra tiene un solo Dios, un solo Señor, el Dios de la historia. Sin embargo, esa mentira la sigue repitiendo Satanás constantemente. Sigue murmurando a nuestros oídos la misma mentira, diciéndonos, ve, presume de tu trabajo, presume de tu profesión, presume de tu dinero, presume de tu ministerio, de tus virtudes. Y muchos siguen creyéndose la mentira de Satanás, porque el hombre tiene ese corazón, ¿no? Cuando le dan una palmada en la espalda, su pecho se le hincha, porque el orgullo está allí agazapado en el corazón del ser humano. Al finalizar ese gran banquete, siguió otra fiesta, como si no hubiese sido suficiente 6 meses de fiesta. Hace otra fiesta de una semana de duración. En este caso, en esa semana fue invitado todo el pueblo de Susa, porque en la anterior solamente participaron los gobernantes, ¿verdad? Aquí ahora fue invitado todo el pueblo, dice el texto bíblico que desde los más grandes hasta los más pequeños, desde los más poderosos hasta los más débiles, desde los más ricos hasta los más pobres, participaron de la fiesta de Susa. Una fiesta donde hubo bebida sin límite, bebida real, vino real. Vamos, que fue un carnaval desenfrenado. Esos banquetes llenos de vino y ostentación no terminaron bien. El rey, ya cuando estaba ebrio, manda a sus siervos a traer a Vasti, la reina, para exhibirla. Se ve que en las fiestas no participaban las mujeres, tenían su banquete aparte, porque Vasti también hizo lo suyo, su propia fiesta. Pero el rey, ya embriagado, quería ostentar de esposa. Entonces la mandó llamar, ¿no? Esta es mi mujer, es muy bonita, ¿no? Es preciosa, así que la manda a traer con los eunucos. Quería, como dije, seguir presumiendo. Pero ¿qué pasó esta vez? Vamos al versículo 12. El texto nos dice que la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. La inesperada desobediencia de Vasti, la reina, deja públicamente en ridículo al todopoderoso rey de Persia. Vemos allí la ironía de la historia. Bueno, este libro de Esther está repleto de ironías, mostrando la tremenda incapacidad del ser humano. Y en este caso está poniendo en evidencia al rey. El rey del imperio más poderoso del mundo es desobedecido por su esposa. Eso no lo podía tolerar. Por eso entonces se enciende su ira. Además, la historia secular nos cuenta que este rey en particular era un rey que sufría de ese problema de la ira. Se airaba muy rápidamente. Cuenta alguna anécdota de que alguna vez mandó construir unos puentes en el mar para poder cruzarlo y ir a la guerra contra otra nación. Pero vino una gran tormenta y tumbó los puentes, se cayeron. Y el rey se airó contra los ingenieros que habían construido el puente y los mandó a decapitar a todos. Y luego mandó a su ejército a que con sus espadas le hirieran al mar, o sea, le dieran espadazos allí al mar de la ira que tenía, para castigar el mar que no se había sometido a él. No sé si era cierto, pero la leyenda está allí escrita, ¿no? Asuero, ante la situación que se le presenta, entonces convoca a una junta de sabios. Y el versículo 15 nos dice lo siguiente. Vamos allá al versículo 15. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley
por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Esa es la pregunta que hace el rey allí a su junta de gobierno. Memucán, que era uno de los juristas, de los sabios de la época, levanta la mano, pide la palabra y dice lo siguiente: esto no es un asunto menor, este es un asunto grave que tiene que ver con todo el imperio. Puede tener serias repercusiones para todas las naciones, porque todas las esposas se van a fijar de la situación de la reina y van a imitarla. Va a haber entonces desobediencia de las mujeres hacia sus esposos. Va a haber menosprecio y mucho enfado, dice Memucán. Mucho irrespeto. Vamos, que si Memucán está viviendo hoy como parte de la Junta de Gobierno, lo estarían lapidando los feministas, ¿verdad? Memucán aconsejó lo que dice en los versículos 19, me gustaría que los leyéramos, 19 al 22. Le dice Memucán al rey y a los demás que estaban allí en esa junta: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey, dice el texto, y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Si analizamos esta respuesta que dio Memucán y el decreto que dictó el rey, vamos a encontrar que la desobediencia de la reina Vasti produjo una crisis de Estado con 3 consecuencias. La primera consecuencia fue la destitución inmediata de la reina. Ya no sería más reina. Primera consecuencia. Segunda, la afirmación por decreto de la autoridad del hombre en su casa, tal como dice el decreto al final. Y la tercera, la necesidad de buscar a alguien mejor o más digno que ella para ser la reina. Fueron esas las 3 consecuencias que hubo al desafío de Vasti ante la orden del rey. Cuando pensamos un momento en esas 3 consecuencias que está hablándonos la palabra, realmente vemos que esas consecuencias apuntan a la gran crisis cósmica mundial propiciada por la caída que es narrada en el libro de Génesis. Fueron básicamente las 3 mismas consecuencias. La primera, el hombre fue destituido de su intimidad con Dios. Tal como lo narra el libro de Génesis, pueden ustedes buscar allí en Génesis capítulo 3. Allí encontramos esa destitución. Génesis 3:23 dice lo siguiente: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios destituyó a Adán y Eva a causa del pecado. Los sacó del huerto del Edén. Perdieron el privilegio de tener una relación íntima con Dios. La misma consecuencia de la reina Vasti. La segunda consecuencia: se produjo un decreto de parte de Dios. Un decreto que leemos tanto para el hombre como para la mujer. Versículos 16 y 17 de Génesis 3. A la mujer el Señor le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo en el versículo 17:
Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tremenda sentencia, ¿verdad? Decreto de Dios. No solamente hubo una destitución, sino hubo un duro castigo para el hombre y para la mujer. Y la tercera consecuencia, la vemos como resultado de aquellas dos. El hombre había caído, fue hallado indigno, desobediente de Dios, no fue capaz de cumplir los mandamientos del Señor, así que se genera una gran necesidad del segundo Adán, uno mejor, uno más digno, uno digno de verdad, un Adán obediente, uno santo. Y sabemos quién es ese segundo Adán, Jesucristo. Él sí fue digno. Esto nos habla de la redención. Esto nos habla de la propiciación, porque la obra de Cristo en la cruz propició o fue suficiente para calmar la ira del Rey de Reyes. Al leer la historia, esta historia que tenemos delante nuestro, es verdad que tenemos cierta simpatía por Vasti. Despierta cierta simpatía, ¿no? Porque estaba siendo llamada a exponerse delante de los demás hombres como si fuese un objeto, y eso no lo vemos bien. Así que eso genera en nuestro corazón una cierta simpatía por Vasti. Que un hombre borracho mostrara a su mujer ante su público no era algo digno. Entendemos de alguna manera la negativa de Vasti de acudir a la orden del rey. En contraste, cuando pensamos en el Señor Jesucristo, pensamos en alguien que estuvo dispuesto a ser humillado. Fue expuesto, fue exhibido indignamente en una cruz bajo el título Rey de los Judíos. No con una corona regia, sino con una corona de espinas. No con un traje real, sino desnudo. No exhibiendo su belleza, sino mostrando su cuerpo golpeado, herido y sangrante. No se negó a ir a la cruz, donde fue escarnecido públicamente y donde entregó su vida en nuestro lugar para satisfacer la demanda de justicia de Dios, de su Padre. Ese es el Evangelio, hermanos. Sí, sentimos cierta simpatía con Vasti, porque creemos que era injusto, ¿no? Porque todos, tú y yo, sabemos que quien debería estar colgado en la cruz eres tú y soy yo. Pero fue Cristo el que nos sustituyó allí en la cruz. El Evangelio no termina en la cruz, gracias al Señor. La historia tampoco termina aquí en esta parte del capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 2. Habían pasado ya 3 años del suceso y según el relato de Heródoto, aquel cronista griego, y también por el ritmo de la historia, durante esos 3 años Asuero había llevado a cabo aquella campaña de conquista de Atenas, aquella que fue planificada durante los 6 meses de banquete que hubo 3 años antes. Ganó una batalla importante, la batalla de Termópilas, también la recuerdan, ¿no? Los 300, si recuerdan la película de Leonidas. Pero luego fracasó en otra batalla muy importante en la historia que se llamó la batalla de Salamina. Algunos analistas históricos dicen que posiblemente ha sido la batalla más importante de la historia, porque marcó un punto de inflexión en la historia del mundo occidental. El mundo occidental sería muy diferente si los persas hubiesen ganado
a los griegos, pero ganaron los griegos. Y el mundo occidental es lo que es por esa victoria allí en Salamina de los griegos. Bueno, esto es solamente una anécdota histórica para situarnos allí en el momento. El caso es que Asuero estaba de regreso a Susa, en Susa, y entonces allí paseando por su jardín se acuerda de la reina Vasti, se acuerda de lo que había sucedido, y entonces, tal como dice al principio del capítulo 2, se acordó de Vasti, lo que había hecho y la sentencia contra ella. Se acordó que no había reina, no había tenido tiempo de acordarse de ello porque estaba en campaña militar. Y entonces se traza toda una serie de planes para llevar entonces a cabo la elección de una nueva reina. Había que escoger entre las jóvenes vírgenes de todo el imperio. Era una faena grandiosa, ¿no? Tenían que traer todas las vírgenes bonitas, hermosas, para la casa del rey. Si avanzamos a los versículos 5 y 7, lo leemos. Aparecen en escena entonces Mardoqueo y Esther. Porque había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, de Simei, de Cis, del linaje de Benjamín, el que había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados de Jeconías. Y este hombre había criado, dice el versículo 7, había criado a Hadasa, que es el nombre hebreo de Esther. Esther es el nombre persa. Es decir, Esther, hija de su tío, porque ella era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Desaparecen en escena entonces Mardoqueo y la reina Esther. Él era judío de la tribu de Benjamín. Y según la narrativa bíblica, dentro de sus ancestros estaba el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Este es un detalle que nos ayudará a entender un poco más adelante la historia cuando estemos avanzando en el libro. Es un detalle importante. Pues este hombre adoptó a su prima, una chica bonita, que había perdido a sus padres, y entonces él cuidó de ella como si fuese su propia hija. Dice el texto que ella era de hermosa figura y de buen parecer. Así que Esther, la judía, es llevada con todas las demás candidatas a reina al palacio real, donde cayó muy bien a uno de los cuidadores que se llamaba Hegai, era el encargado de la residencia real, quien entonces le proveyó de lo mejor del palacio a esta mujer. Me encanta esta parte de la historia porque aun cuando Dios no se menciona, casi que lo podemos ver sonriendo, montando todas las piezas del puzzle, ¿verdad? Moviendo todas las fichas para que la historia se vaya completando. Y aquí vemos un aspecto muy importante que nos habla todo el libro de Esther. Es la doctrina de la providencia de Dios. Déjenme dar una ilustración. Ayer estuvieron los padres aquí de la iglesia con sus hijos paseando por el Montseny, ¿verdad? Seguramente fueron en coche, pusieron a sus hijos atrás, en la silla de atrás, marcharon, y estoy seguro que sus hijos, ninguno de ellos dijo, papá, pon la siguiente marcha porque te has colgado, ¿no? Tampoco le dijo, frena porque hay una curva adelante y te puedes salir de la carretera. Los hijos no hacen eso, ¿no? Los niños pequeños van allí atrás, hablando con sus hermanitos, pidiendo que les cuenten historias, cuentos, mirando por la ventanilla del coche, el paisaje. Van cumpliendo su función de niños, no son conductores. ¿Por qué razón? Porque ellos confían que su padre conduce el coche y lo hace bien. Hay una confianza en su padre. Confían que todo irá bien. Pues hermanos, nosotros tenemos un gran conductor. Es el Rey, que en forma metafórica es el diseñador del coche, pero no solamente del coche, es el diseñador de la carretera por donde va. No solamente ha diseñado la carretera, sino ha puesto las señales de circulación que todos debemos obedecer. Ha construido los peraltes de las curvas en manera apropiada. Sabe exactamente qué es lo que hay en la carretera. Y tiene
en sus manos el timón del coche. ¿No nos da seguridad eso, hermanos? ¿No te da seguridad? Bueno, yo sé que hay muchos malos copilotos que se sientan al lado del conductor y están diciéndole al chofer que tiene que frenar, que mira qué es lo que hay adelante. Y bueno, esto es un poco molesto para quien va conduciendo, ¿verdad? Todos los conductores lo saben. A veces hacemos eso con el Señor. Señor, frena ya, porque nos vamos a estrellar. Señor, ¿por qué no aceleras? Vamos muy despacio. ¿Qué vas a hacer? ¿Que te vas a parar aquí? Queremos darle instrucciones al Señor. No, hermanos, el Señor sabe qué es lo que hace. Lo sabe perfectamente y nos va a llevar al sitio que Él ha prometido que nos llevará. Allí vamos, seguros en Él. De eso trata la providencia del Señor, hermanos. Podríamos definirla de la siguiente manera. Dios no solamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las planea y las ordena. Todas las cosas por las que pasemos en este mundo, sean buenas o sean malas, no son productos de la casualidad, del azar, del destino o de la suerte. Los creyentes no creemos en eso. No existe la suerte. Existe un Dios que conduce nuestra vida. Así que aquellos elementos de nuestra historia son las herramientas que Dios está usando para guiarnos a la patria celestial. Así que confiemos en el Señor, hermanos. Él sabe qué es lo que hace. No le demos instrucciones como si Él no supiese. La doctrina de la providencia de Dios nos confiere a los creyentes una confianza en el Señor. Y esto es muy importante cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, cuando hay grandes nubarrones, cuando hay tormentas, cuando las olas se levantan, cuando el sol parece que no asoma. Dios está en control. No se ha olvidado de ti, ni te va a dejar tirado por el camino. Él te va a llevar al lugar donde te quiere tener. Que así sea cada día. De eso trata el libro de Esther, que Él está en control de la historia y está ejecutando esa historia según su voluntad. Bueno, la historia, volvemos otra vez a la historia, no nos habla de cuál fue el trabajo de Mardoqueo, pero lo más probable es que al estar en el palacio real era un funcionario del rey, de alguna manera, ¿no? Eso le permitió conocer un poco el complot que se trazó luego para salvar la vida del rey, lo cual hablaremos en el próximo sermón. Pero también conocía las leyes del imperio. Por ello sabía que la ley persa impedía que alguien que no fuera persa de origen ocupara un cargo tan importante como ser reina. Por esa razón mandó a Esther que no contara que ella era judía, tal como lo dice el versículo 10. Y si seguimos leyendo, encontraremos un detalle que no podemos pasar desapercibido. Es el versículo 11, me gustaría que vinieran conmigo allí, el versículo 11. Dice el texto que cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Bueno, es un versículo muy sencillo, no es difícil de explicar, pero encontramos dos cosas que quisiera resaltar. Un elemento práctico y un principio de vida para nosotros. ¿Cuál es el elemento práctico? Es una enseñanza para cada uno de nosotros. Mardoqueo ejerció de verdadero padre, aun cuando no era hija suya realmente, él hizo de padre y cumplió perfectamente su labor. Estuvo preocupado por ella, así que cada día estaba mirando a ver cómo estaban tratando a su hija, ¿no? A Esther, estaba cuidándola. Esto, hermanos, es una enseñanza tremenda para nosotros, para los que somos padres, para los que somos hijos también. Los padres cuidando a sus hijos cada día, porque esa es una labor que el Señor nos ha encargado a nosotros, cuidando de sus amistades, cuidando de lo que ven, cuidando de lo que leen, cuidando de lo que escuchan, cuidando de ellos. Porque estamos en un mundo malo, hermanos. Estamos en un mundo perverso, en un mundo caído.
que quiere alejar el corazón de nuestros hijos de los caminos de Dios. Tiene esa propuesta en su mente. Y las ideologías y las leyes que vemos constantemente salir por allí, leyes completamente absurdas, contrarias a la voluntad del Señor, hablan a gritos de que el mundo quiere comerse a nuestros hijos. Por lo tanto, debemos cuidar de ellos. Pero también nos habla a los padres, porque nosotros tenemos el deber de cuidar a los nuestros, a nuestros padres. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Es una palabra fuerte. Pero es lo que el Señor espera también de nosotros como hijos, de cuidar a los nuestros. Bien, esa es la enseñanza. ¿Y cuál es el principio? El principio, hermanos, es que la providencia significa eso que acabé de explicar, que Dios está con nosotros y trabaja para nuestro bien. Él nos provee, nos sostiene y entreteje todas las cosas para el cuidado de sus hijos. Y esa verdad nos mueve a nosotros a vivir vidas esforzadas en la fe. No somos objetos pasivos en la providencia del Señor, somos sujetos activos. Nos mueve a ser sabios, pero intrépidos al mismo tiempo. Nos llama a ser prudentes, pero al mismo tiempo arriesgados, sabiendo que el Señor nos está cuidando. Así que en lugar de estar paralizado por el miedo o impulsado por la ansiedad, debes mantenerte confiado y al mismo tiempo avanzando en una firme obediencia a la voluntad del Señor. Así que, hermano, avanza con coraje en el camino que Dios ha puesto delante de ti. No te escondas. Dios te ha puesto como luz en medio de un mundo oscuro para ser ejemplo y para llevar el testimonio del Evangelio a todos aquellos que te rodean. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esther misma nos habla de ese principio. Era una mujer dócil, obediente, enseñable. La vemos allí obedeciendo a Mardoqueo, pero también era una mujer lista, de armas tomar. Siguió el consejo de Agai para prepararse en la presentación hacia el rey, porque sabía que Agai conocía todos los detalles de los gustos del rey, así que mejor hacerle caso a Agai, ¿verdad? Así que hizo caso a Agai. Y también más adelante en la historia vamos a ver que fue una mujer muy valiente, muy arriesgada. Así que sí, ella está cumpliendo ese principio del cual acabamos de hablar. La historia continúa, y después de un año de muchos preparativos, conforme a la ley de las mujeres, había muchas leyes en Persia, incluso había leyes para las mujeres de cómo iba a prepararse para presentarse delante del rey. Era todo un año de preparativos. Entonces le toca el turno a Esther de presentarse ante el rey. Y vamos al desenlace, allí en los versículos 16 y 17. Dice el texto: Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vaste. Como comenté hace un rato, la historia no termina con una reina destituida, sino con una reina más digna que Vasti, coronada por el rey Asuero. Y la coronación de Esther como reina de ese vasto imperio persa, que iba desde la India hasta Etiopía, con gente de todas las razas, lenguas y naciones, anticipa el final de la historia humana. Cuando Jesucristo, el único digno de llevar la corona de rey y de presentarse delante del Padre, vuelva, como dice Apocalipsis 6, 2, en un caballo blanco y con su corona, venciendo y para vencer. Qué bueno, ¿verdad? Que la historia no terminó en aquella destitución, la destitución del jardín del Edén. Termina con un rey con su corona puesta, venciendo a todos los que se oponen. Sí, hermanos, a veces nos sentimos
frustrados, temerosos quizás, cuando vemos lo que está pasando en el mundo. Cuando vemos eso que estamos leyendo durante toda esta semana, todas esas leyes absurdas, ¿no? Donde más vale un ratoncito que la vida de una persona. Donde se cuida mejor un animal que a un niño en el vientre de su madre, el ser más indefenso que existe. En donde a lo malo se le llama bueno, como dice la palabra del Señor. En ese mundo hostil al Señor, en ese mundo estamos, pero tenemos una esperanza que se va a cumplir. Y un día el Señor vendrá venciendo y para vencer a todos los que se opongan a su reino. Y ahí estaremos nosotros convidados, hermanos, para darle honor a nuestro Rey. Dice el versículo 18 del pasaje de esta mañana: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. De la misma manera, hermanos, hay preparado un gran banquete. Aquel era el banquete de Ester. Ahora hay un nuevo banquete, las bodas del Cordero, las bodas de Cristo con su amada iglesia. Y entonces todas nuestras cargas, queridos hermanos, serán quitadas definitivamente de sobre nuestros hombros y recibiremos ese gran regalo según la generosidad real de contemplar la gloria de nuestro Salvador. Allí estaremos todos los que creemos en Cristo, tal como nos dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud. Yo no sé tú, pero yo espero estar en esa multitud y estoy confiado que estaré, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Allí estará la multitud de los escogidos de Dios. Hermanos, la historia comenzó con un banquete y terminó con otro banquete. Pero qué diferentes fueron los dos banquetes. El primero señala la fatuidad del ser humano, el poder, los lujos, la bebida, la diversión, lo que el mundo sin Cristo busca. Ese banquete terminó mal. Asimismo, queridos hermanos, los banquetes del mundo terminarán mal. Terminarán mal. Aquel terminó con un rey airado y una reina destituida. El banquete del mundo terminará con un Dios airado contra el pecado y con todos los pecadores destituidos definitivamente de la presencia de Dios. Pero hubo un segundo banquete. Ese segundo banquete terminó bien, dando honor a una reina más digna. Así igual todos los creyentes aguardamos ese gran banquete del que hablamos, que terminará muy bien, con nuestro gran Rey, el único digno, coronado y lleno de honra y de gloria. Hermanos, y para que ese final sea así, Dios orquesta todos los detalles de nuestra vida para mostrarnos que aun cuando no lo podamos ver, ni tocar, ni palpar, el Dios invisible sigue actuando. Y la realidad, hermanos, de la providencia del Señor es de un inmenso consuelo, de gran aliento y de esperanza para todos aquellos que creemos en ese Rey. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, queremos honrar tu nombre y darte a ti las gracias por esta historia que tú has puesto en este libro de Ester, Señor. Gracias porque ella nos habla de ti. Aun cuando no se menciona tu nombre, tú estás presente, Padre. E igual, Señor, aun cuando no se nombra
tu nombre en este mundo, tú sigues estando presente. Y lo estás sobre todo para cuidar de tu iglesia. Y Señor, por ello queremos agradecerte y rogarte que nos ayudes a confiar plenamente que tú tienes el control, que tú estás al volante y que no perderás el rumbo. Y allí, sentados a tu lado, llegaremos al buen puerto. Gracias te damos por ello, en el nombre de Cristo. Amén.